Segundo de Reyes 13:14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Vamos en esta mañana, vamos a compartir un mensaje titulado: los límites los pones tú. Los límites los pones tú. Vamos a hablar de la historia del rey Joás y de un momento que pudo haber cambiado la historia del rey Joás, de una oportunidad muy grande que dejó escapar. ¿Por qué dejó escapar la oportunidad del rey Joás? Porque le puso límite a la fe. Era el momento en que Eliseo, un gran profeta de Dios, un hombre usado en milagros, un hombre que un día le dijo a Elías y a Dios: quiero la doble porción de Elías. Ese era Eliseo. Eliseo era un hombre que no conocía límites en la fe. Eliseo se atrevió a pedir una doble porción del espíritu de Elías, y Dios se lo concedió. Porque cuando uno mira los milagros que hizo Elías y los compara con los milagros de Eliseo, vamos a dar cuenta que exactamente fue el doble de lo que Elías hizo. Eliseo le pidió el doble del espíritu, y Dios le dio el doble de milagros. Así actúa Dios cuando nosotros no ponemos límites. Así actúa Dios cuando en nuestra fe ambicionamos cosas muy grandes e ilimitadas. El rey Joás venía ante ese hombre de ese talante de fe, ante Eliseo, que repito, no conocía límites para la fe. Viene a buscar una profecía, la profecía final. De hecho, fue la última profecía que dio Eliseo. Y esa profecía, lastimosamente, se cerró con una maldición. Se cerró con una sentencia para el rey Joás. ¿Por qué vino la sentencia? Porque lo que la Biblia dice que Eliseo le dijo era probatorio a la fe. Eliseo no le dijo: Joás, golpea 6, 7 o más veces la tierra con las flechas. Era probatorio porque le quedó el panorama abierto para ver cuántas veces golpeaba allí la tierra. Era probando, era probatorio aquel hecho. Dice la Biblia que aquel hombre solamente 3 veces golpeó. Él no imaginaba que eso representaría
las batallas, las guerras, representaría la libertad de Israel del yugo de los sirios. Él no imaginó eso, porque él creyó que lo que el profeta le estaba diciendo era algo simple y sencillo. Le puso límite a la fe. Y entonces se cierra la profecía con una sentencia: por cuanto no golpeaste más, por cuanto no creíste que eso era importante, golpear era importante, por cuanto no creíste, entonces solo tendrás la victoria de 3 batallas. Dios quería darle la victoria de la guerra, no de la batalla. No sé si hasta aquí soy claro, hermanos. Hubo un límite, y el límite siempre termina con una sentencia. Amado hermano, no sé si usted sabe que el centro científico más grande y más poderoso del mundo, que se llama la NASA, que le quedó pequeño el planeta Tierra y entonces ambiciona explorar el universo. La NASA todos los días se sorprende, los científicos que están allá todos los días se sorprenden de encontrar cosas nuevas en el universo, de encontrar nuevas galaxias, nuevas constelaciones, nuevas estrellas, nuevos cometas, nuevos planetas, nuevos soles, nuevas lunas. Todos los días se sorprenden, al punto que la NASA ha llegado a decir que lo que se conoce del cosmos como universo, la palabra universo viene de la palabra único, universo. Pero ellos dicen que han descubierto que lo que el cosmos es, no es universo, sino un multiverso. Es decir, que hay muchos universos más y todos los días descubren cosas nuevas. Oiga esto, hermano, y se acabará la raza humana, o quienes exploren el universo se acabarán y no terminarán de explorar el universo. Si los hombres no han terminado de explorarlo de aquí de la tierra, porque déjeme decirle, hermano, que hasta el día de hoy ha sido más explorado el universo que el mar, que los océanos de aquí de la tierra. Y se acabarán a los que les gusta explorar, se acabarán primero antes que explorar la infinidad de cosas que Dios ha dado a esta tierra y cosas que Dios ha hecho en el universo. Él es ilimitado, amado hermano. Dios no tiene límite. En uno de los salmos dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, hermano, que hay 2 eternidades. Una eternidad antes de usted y yo haber sido creados, y otra eternidad que nos espera tan pronto partamos de esta tierra. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta, oiga eso, hasta la eternidad. Usted no tiene límite. Antes de usted y yo haber sido creados, ya Dios era eterno. Usted y yo vamos a morir y Él seguirá siendo eterno. Los años de Dios no tienen límite, no tienen cuenta. A Él no podemos decir que Él tiene 100,000 años, 1,000,000 de años. El Apocalipsis dice que Él es el anciano de días. El anciano de días. Pero esa palabra día se pronuncia en el tiempo del Kairos, el tiempo de Dios. No es los días de nosotros de 24 horas. Es en los días de Dios. Y el apóstol Pedro dice que para Dios un día son como si fueran 1000 años para nosotros acá. Y Él es el anciano de días. Imagínense cuánto podrá ser la eternidad de Dios. Mucha, mucha. El amor de Dios no nació el día que creó a Adán. Cuando Dios creó a Adán, ya Él estaba lleno de misericordia. Cuando Adán pecó, ya Dios estaba lleno de misericordia. Hermano, Él no tiene límite.
Por eso muchas veces aquí hemos predicado que la matemática de Dios siempre funciona con los signos de más y multiplicación. Esa es la matemática de Dios, siempre el más y la multiplicación. Al contrario que la matemática del diablo es la división y la resta, porque él siempre va a mermar, Dios a multiplicar. Mire cuántas vacas nos comemos todos los días los seres humanos. ¿Cuántas vacas nos comemos? Muchas vacas. Aquí en la ciudad de Neiva se sacrifican cantidades de vacas todos los días, pero las vacas no se acaban. ¿Cuántos pescados, cuántas gallinas nos comemos, pero esos animales no se acaban? Porque Dios creó esta tierra en un sentido próspero, en un sentido de multiplicación, en un sentido ilimitado. ¿Cuántos se gozan por eso? Nuestro Dios es ilimitado, amada iglesia. El Salmo 1, versículo 3 dice, el Salmo 1, versículo 3 termina, la parte final del Salmo 1:3 dice que todo lo que el justo hace prosperará. Todo lo que el justo hace. Lo habla en un sinónimo de acción, lo que el justo hace. No es lo que el justo piensa hacer. Es lo que la persona comenzó a ponerle mano. Lo que la persona comenzó a ejecutar. Quiero decirle, amada iglesia, que Dios no bendice los buenos pensados. Según la promesa del Salmo, es que Dios prosperará lo que el justo hace, lo que el justo comienza a hacer. ¿Cuántas veces se nos va la vida a nosotros, el tiempo, los años, pensando hacer algo bueno? ¿Sí? Y a veces como que nos sentimos complacidos cuando vino otro y lo hizo. Y uno dice, ay, mire que yo había pensado eso también. Mire que yo había pensado lo mismo, hacer lo mismo. Alguien me dijo en una ocasión, pensar y no hacer da lo mismo que nada. Pensar y no hacer, eso es lo mismo que nada, amado hermano. La promesa del Salmo es que Dios bendice, dice, todo lo que el justo hace prosperará. ¿Por qué a veces no somos prosperados? Porque no ponemos acción en nada. Porque estamos sacando listas de cosas buenas para hacer, pero nunca empezamos. Pero nunca proyectamos realmente a decir, a la hora tal, el día tal, en tal lugar voy a empezar a hacer eso. Se nos va, ahí hermanos, se nos va. Dios me permitió casar una pareja. Dios me permitió casar una pareja que tenía 8 años de proyecto de matrimonio. 8 años en proyecto de matrimonio. Como un bombril, dice el hermano. ¿Por qué no se habían casado? Porque no habían puesto una fecha. Y entonces él le decía a ella, mi amor, este año nuevo, cuando ya iba a partir los años, decía, si Dios permite este año nuevo, nos vamos a casar. Aplausos porque se iban a casar. Pero se pasaba ese año y venía el otro y otra promesa y otra promesa. Hasta que un día mi esposa le preguntó a ellos, bueno muchachos, ¿y ustedes qué los detiene para casarse si ya se están haciendo viejos, tienen ya hijos, se conocen el carácter el uno al otro, han trabajado, ya tienen un capital los dos? Ella lo miró a él y él a ella. Se miraron. No tenían una respuesta de peso. Entonces mi esposa le preguntó, hermano, ¿usted se quiere casar con ella? Ah, sí, hermana, claro. Claro, yo me quiero casar con ella. Hermana, ¿y usted se quiere casar con él? Sí, hermana, yo vengo insistiéndole tantos años. Ella fue la que contó desde hace tantos años, yo quiero que nos casemos. Y ahora que estamos en la iglesia, pues podernos bautizar y poder servir. ¿Y qué les ha detenido? Pues que no hemos puesto fecha. No hemos puesto fecha. Bueno, entonces sacamos un calendario y le dijimos, bueno, hermano, para 3, para 4, para 5 o para 6 meses.
Antes de 3 no, porque les va a quedar muy pesado. Uy, hermano, pero así de rápido. Hombre, llevan 8 años y que quiere otros 8 años más. No, no, no. ¿Cómo lo quiere? Para 3, 4, 5 o 6 meses. Y vamos a fechar ya este matrimonio. Vamos a fecharlo porque si eso es lo que falta. Y entonces él dijo, no, hermano, la verdad es que no hemos tenido plata. No, plata ha habido porque ustedes han paseado, han comprado lotes, han comprado esto. Plata ha habido, pero como no hay una fecha, ustedes no disponen el dinero para esto. Vamos a hacerlo, hermano. Usted acaba de decir, hermano, que se quiere casar con ella y usted con él. Entonces, vamos a fecharlo. Se pusieron pálidos los dos. Pero finalmente él dijo, bueno, listo, acepto el reto, hermano. Vamos a hacerlo. Vamos a fecharlo para 4 meses. Ese día los hicimos tomar de la mano, oramos para que Dios les prosperara, les proveyera. Ese día reprendimos también porque muchas veces el enemigo mete allí sus uñas sucias para impedir las bendiciones de Dios. Hermano, y fue un matrimonio hermoso. Hicimos una boda, pero hermano, como de primera, sí. Con calle, comida, torta, una cantidad de invitados, el templo se llenó. Y luego el hermano esa noche dijo, oye, pastor, realmente lo que faltaba era tener la decisión de hacer algo un día y en una hora determinada. Porque es una promesa del Salmo, todo lo que el justo hace. No es lo que piensa hacer, es lo que el justo determina en una hora, un día, un momento, un lugar preciso. Y Dios va a prosperar eso. Todo lo que el justo hace. Oye, hermano, no dice tampoco, no descarta algún área, porque dice todo lo que el justo hace. Si usted hace algo de buen nombre en el área física, Dios le va a prosperar. Si usted hace algo en el área espiritual, Dios le va a prosperar. Si usted hace algo en el área familiar, Dios le va a prosperar. Si usted hace algo en el área comercial, económica, Dios le va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le creo esa palabra a Dios, yo le creo esa palabra cuando es una palabra absoluta, todo. Para mí todo es todo. Y Dios cuando habla siempre nos da esa opción infinita. Mire que es, el lema de Pablo, el lema del apóstol Pablo era Filipenses 4:13. Usted se lo sabe de memoria. A ver, repita esa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo ayunar? Claro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo vigilar? Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, es que yo no puedo vigilar porque, a las 10 de la noche me coge una borrachera del sueño. Pero si usted le pone ese proyecto a Dios, Dios le va a fortalecer. Hermano, muchas veces me he subido acá a este altar, donde minutos antes de rodillas le digo, Señor, solamente tú puedes darme las fuerzas para poder predicar. Porque me he subido enfermo, me he subido con dolor de cabeza, me he subido con fiebre a predicar. Hermano, y cuando llego a la casa, mi esposa me está preparando una agüita y me dice, amor, ¿cómo te sientes? Mando por una pastilla. Ay, ¿verdad que yo estaba enfermo? Ya ni me acordaba que me había venido de la casa enfermo. Porque Cristo me fortaleció. Porque el Señor me dio fuerzas en ese momento. Pero si usted le pone la limitación a Dios por delante, no voy porque es que, no hago porque esto. Si usted pone la limitación siempre por delante, ¿cómo va a recibir bendición, amada iglesia? Yo le decía a una hermana que en una de las iglesias donde estuve, la hermana me decía, pastor, no he vuelto a la iglesia porque es que tengo una niña. La niña está en etapa caminadora y la niña es hiperactiva.
La niña corre, la niña salta, la niña hace, la niña... Y entonces, pastor, no he vuelto porque me da pena con los hermanos. Porque es que la niña de pronto profana la iglesia jugando y haciendo cosas. Le dije, entonces, ¿cuándo quiere volver a la iglesia? ¿Cuándo quiere volver a la iglesia, hermana? Cuando la niña tenga 12 años y entienda la reverencia de la casa de Dios, o mejor, cuando la niña tenga 15 años. Venga, cuando la niña tenga 15 años. Y verá que cuando ya cumpla 15 años, ya no va a querer ir a la iglesia, ya va a querer ir a la discoteca. Ya va a querer ir a la playa, va a querer ir a cualquier parte menos a la iglesia. Mi esposa la tomó, mi esposa la aconsejó, mi esposa le orientó qué hacer con la niña, que era hiperactiva. Y entonces reactivó otra vez la congregación continua, la congregación frecuente. La niña no se quedó niña porque ella lleva su desarrollo físico y su desarrollo mental. La niña hoy día ya es una adolescente. Y ahí está en la iglesia la mamá y la niña. Pero si siempre vamos a poner por delante, no tengo, no sé, no puedo. Si usted cada vez que Dios desea que usted haga algo, pone la limitación por delante, hermano, déjeme decirle que nunca se va a expandir su fe. Nunca se va a expandir su fe. Yo quiero hablarles, hermano, y si usted quiere apuntar este término y usted averígüelo en casa, porque este tema es algo maravilloso. Es un tema físico, pero que va ligado a lo que la Biblia enseña. Se llama neuroplasticidad. Apúntelo por ahí, neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es una función cerebral donde los conectores nerviosos se expanden a partir de que una persona force el cerebro a hacer o a aprender algo. ¿Me explico mejor? Le estoy hablando en términos clínicos. La neuroplasticidad es el crecimiento cerebral, la producción de neuronas a partir de que yo quiero hacer algo difícil. Es decir, si usted nunca asume retos en la vida, si usted nunca quiere aprender nada, su cerebro va a terminar como una lenteja. Como una lenteja pequeñita, negra, dura. Pero si usted es la persona intrépida que le gusta aprender y que le gusta forzar el cerebro a aprender cosas nuevas, su cerebro se va a expandir, Las neuronas van a crecer, las neuronas que están allí asentadas van a dar a luz, van a procrear otras neuronas. ¿Sabía ustedes, hermano, que según la neuroplasticidad, al cerebro le fascina, le gusta que le pongan retos? Conocí a un abuelo, a un pensionado del magisterio. Lo conocí en Zapatoca, Santander. Este pensionado vivía al lado del templo y era un señor de 76 años cuando nosotros nos vinimos. Si vive todavía, tendrá algunos 82. Pero este señor, pensionado del magisterio, continuamente yo entraba a la casa porque la señora asistía a los cultos, iba a los cultos, y continuamente mi esposa le enviaba comida o la señora, y había una amistad muy bonita entre esa pareja y nosotros como pastores. ¿Sabe, hermano, que iba yo y encontraba a ese abuelo lo encontraba jugando ajedrez solo? En una partida jugando ajedrez solo. Se sentaba en un puesto y ponía una silla al frente, hacía una corrida con toda la curia del caso, corría la ficha y luego se sentaba en la otra.
Me decía, vecino, yo aquí he durado jugando partidos de ajedrez todo un santo día. Me levanto solo a almorzar y vuelvo y me le siento. Y yo le dije, ¿y usted para qué eso, vecino? Me daba risa. Dijo, nosotros tenemos reuniones de pensionados del magisterio aquí en el pueblo. Tenemos reuniones y dentro de esas reuniones cabe los que son viciosos, fumar cigarrillo, otros llegan a contar chistes, otros llegan a jugar cartas y otros nos gusta jugar ajedrez. Y entonces yo vivo entrenando, me dijo pastor, y de los que nos reunimos solamente hay uno que me gana en ajedrez. Sí, el compañero que estaba ahí, el hombre invisible. Llegaba yo y le encontraba en el computador leyendo, jugando cartas también allí en el computador. Y él me decía, vecino, que una enfermedad súbita me agarre y me tire a la lona es una cosa, pero yo no voy a permitir que mi cerebro se cierre por falta de uso. No lo voy a permitir. ¿Sabe, hermanos? Saben que médicamente hay un síndrome que se llama el síndrome de desuso. Síndrome de desuso es cuando usted no usa algo y esto se acaba, esto se daña. No solamente pasa en el cuerpo, sino también en algunos aparatos. Una moto que esté mucho tiempo sin prender, se pega. Un electrodoméstico. Nosotros los seres humanos, si no utilizamos una extremidad, la extremidad termina secándose. Se llama síndrome de desuso. También pasa con el cerebro. Si usted llegó y creció hasta cierto nivel y de ahí en adelante nunca siguió echándole algo a la cabeza, su cerebro sencillamente se reduce y en vez de usted aprender, se le va olvidando lo poquito que aprendió. Síndrome de desuso, hermano. Eso pasa con la vida cerebral, con el área neuronal de nosotros. Entonces, cuando vamos a la expansión, hermano, a la expansión del cerebro, cuando uno se propone algunos retos que para lo humano es difícil, no solamente el área espiritual crece, sino también mentalmente crece el hombre. ¿Cuánto alabamos el nombre de Cristo? Y por favor, amada iglesia, por favor, hay dichos que casan, hay dichos, refranes que casan bien, pero algunos refranes no casan bien para los cristianos. Por ejemplo, uno de los refranes que no casa bien para nosotros es: loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Pero mire cuántos viejos en la Biblia fueron de bendición. El padre de la fe, Abraham, era un viejo cuando Dios lo llamó, de 75 años cuando Dios lo llamó. A los 100 años tuvo el hijo de la promesa, Isaac. Mire a Moisés. Moisés, cuando era joven, trató de hacer algo por los judíos. Y dice la Biblia, claramente dice que él pensó ayudar a los hermanos, pero le salió mal la ayuda porque salió matando al otro. Tenía demasiada fuerza, quiso ayudar, tenía mucha fuerza y Dios dijo: no, ese está sobrado de fuerza. Vamos a dejar que se le mengue un poquito la fuerza. Y lo tuvo 40 años en el desierto. Lo llamó Dios a los 80 años. Algunos vieron la gloria de Dios, ancianos, como Simeón, el que presentó a Cristo. Un anciano lo presentó. Y dice que ese anciano le había dicho a Dios: Señor, no me lleves, no me permitas morir sin que mis ojos vean la salvación de Israel. Y dice que había una anciana también allí, que servía a Dios con muchas oraciones, vigilias y ayunos. Se llamaba Ana. Dice que desde hacía 84 años era viuda. Entonces súmele por lo menos unos 20. Por poquito, unos 20 años más.
y estaban allí sirviendo, hermano. No hay limitación para servir a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano, cuál es el veneno? ¿Cuál es el veneno? ¿Cuál es la muerte de la visión espiritual? ¿Cuál es la muerte de la fe progresista? ¿Sabe cuál es? El olvido de las cosas que Dios ha hecho anteriormente. Eso es la muerte. Miremos lo que dice allí Mateo. San Mateo en el capítulo 16, versículo 5. San Mateo 16, 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos pensaron dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis, oiga esto, ni os acordáis de los 5 panes de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaras de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Mire, el Señor les reprocha a ellos, les reprocha porque los discípulos estaban preocupados porque no había comida, porque no había pan. Estaban preocupados porque ya el estómago le estaba pidiendo la contrata diaria, esa contrata que no falla, ¿cierto? Estaban preocupados: Señor, no trajimos pan, no hay pan para comer, no hay pan. Y el Señor les dice: incrédulos, duros de corazón, es que ustedes no se acuerdan que de 5 panes comieron 5,000, y no se acuerdan que en otra ocasión de 7 panes comieron 4,000. Y les dice: y acuérdense que comieron, y de cada uno de esos 2 milagros sobró una cantidad de cestas, o sea, de pedazos que recogieron en canastas. Los reprochó: duros de corazón, ¿por qué no se acuerdan? ¿Cuál es la muerte? ¿Cuál es la muerte del progreso espiritual? El olvidar lo que Dios ha hecho atrás con nosotros. Olvidar de los testimonios que Dios ha hecho con muchas de nuestras vidas. Olvidarnos de lo que Dios ha hecho con muchos hermanos también. Amado hermano, olvidarnos de las obras de Dios mata la fe del cristiano. Duros de corazón, tardos de corazón, ¿por qué no se acuerdan que con 5 pequeños panes comieron miles de personas? Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 tiene una advertencia. Esa advertencia era: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando Él te haya introducido a la tierra prometida. No sea que comas, te vistas y vivas en casas maravillosas, casas hermosas, y te sacies, y tus vacas y tus ovejas se te multipliquen, tu oro y tu plata, y luego digas: mi mano y mi brazo y mi poder hizo todas estas riquezas. ¿Sabe cuál es el peligro más grande para nosotros? El olvido. El olvido. Es natural que en el proceso biológico de los seres humanos vayamos adquiriendo una enfermedad que se llama amnesia. Hay una enfermedad que se llama amnesia. La amnesia es sencillamente el desgaste neuronal para retener algunos mensajes o algunas cosas allí en la mente. Amnesia. ¿Ya? Y es normal.
que a usted se le olvide dónde dejó las llaves. Es normal que usted ande regañando a todos en la casa, las llaves, ¿dónde están las benditas llaves? Esas llaves siempre deben permanecer colgadas allá y de pronto usted esté dándole vueltas en el dedo. ¿Dónde están las llaves? Así le pasa a uno. Un día en el Instituto Bíblico, nuestro profesor, un anciano de algunos 72 años, estaba dictándonos clase, luego tomó el módulo que estaba en la mesa, caminó algunos metros para allá, otros para acá con el módulo en la mano, y cuando él fue a seguir leyendo el módulo, empezó a hablar, pero nos notamos despistados porque estaba hablando, mirando otra cosa, levantó el forro del computador, abrió el bolso, buscaba y le pregunta una de las hermanas que era alumna allí de la clase: profe, ¿le ayudamos con algo? ¿Está buscando algo? Si es que yo había dejado las gafas aquí, no las veo. Profe, las tiene puestas. Eso se llama amnesia, hermano. Un desgaste neuronal. Y como humanos, eso nos puede pasar, hermano. Yo le contaba en una ocasión remota, les contaba de un hermano cuando yo trabajaba en el campo. Este hermano se llevó una gallina de una finca para otra. Y cuando llegamos a la casa, porque yo iba con él, nos sentamos y él entonces llegó y le soltó las patas, porque las patas de la gallina iba amarrada con una fibra. Le soltó las patas a la gallina. Seguimos hablando, él con la gallina ahí en el brazo. Seguimos hablando, tomamos refresco, hablamos como media hora. Y cuando él dice: ay, hermano, figúrese, yo solté la gallina y no supe para dónde agarró. Se paró. Ay, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Esa gallina era prestada. ¿Y para dónde agarraría la gallina? La gallina estaba dormida ahí debajo del brazo. Eso es amnesia, hermano. Se nos pueden olvidar muchas cosas físicas, pero no se nos puede olvidar la salvación de Dios. No se nos puede olvidar, amada iglesia, la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Algunos son curiosos, porque se les olvida los milagros de Dios, pero no se les olvida las cosas pecaminosas que hacían antes. Eso sí debería olvidársenos, hermano. Eso deberíamos tirarlo a la basura. Lo que antes éramos, lo que antes hacíamos mal y corrompido, eso sí deberíamos sepultarlo y dejarlo en el rincón del olvido. Pero a veces hacemos al contrario. Se nos olvida lo que nuestro buen Dios ha hecho. Y dejamos intacto lo que debemos borrar. Es tremendo, amado hermano. Tremendo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre. Algunos personajes le pusieron a Dios un límite a su fe, a su llamado, como lo fue Jeremías. Cuando Dios se le aparece a Jeremías, Jeremías tenía 10 años. Y Dios le dijo: te he puesto por profeta a las naciones. Y a través de tu profecía derribarás, destruirás, arrancarás. Pero también a través de tu profecía plantarás, edificarás y levantarás. Pero Jeremías le dijo: no, Señor, no me envíes porque yo soy un niño. Yo soy un niño. Y el Señor le dijo: no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú vas a ir. A Moisés también le puso el Señor una carga, y Moisés empezó a hablar acerca de la limitación. ¿Cuál era la limitación de Moisés? Soy tardo para hablar. Sí sabía hablar, pero dijo: soy tardo, tartamudo. ¿Sabe, hermano, que nosotros aquí en Occidente, en este lado, nosotros somos parte del mundo occidental? Y nosotros en Occidente manejamos una historia muy pequeñita acerca del mundo judío.
La historia que usted y yo manejamos es lo que está ahí escrito en la Biblia. Se dice que es apenas el 2% de toda la historia de ellos. Solo tenemos acceso al 2% de la historia judía. Los judíos actuales dice que tienen acceso al 80% de la historia de ellos. Ni siquiera ellos tienen la historia completa. Pero nosotros tenemos una historia muy comprimida. La historia aparece en la Biblia. Es una historia muy comprimida donde leemos una página y a la página siguiente ya pasaron 80 años, 100 años, 1000 años. Es una historia muy pequeña, muy comprimida. ¿Qué leemos nosotros de Moisés? ¿Qué leemos de Moisés? Leemos cuando era niño, luego adolescente y ya luego cuando aparece matando al egipcio, ya hecho hombre. Lo despachan y luego ya aparece que es que con 80 años. Eso es. Dice la Biblia que él le dijo: Señor, yo soy tardo para hablar. Saben que en los escritos de los judíos, dice que Moisés tenía un problema de labio, de deformidad de labio. El labio inferior, el labio de abajo, que tenía una deformidad, habla la historia judía. Y cuentan por qué Moisés tenía ese labio deforme. Ellos cuentan la historia judía, cuentan que cuando Moisés era un niño, ustedes saben que él siendo un bebé, lo arrojaron por el río y que prominentemente por la providencia de Dios, el niño va a parar en las manos de la hija de Faraón. La historia dice que siendo un bebé, que ya empezaba a tomar objetos, la historia judía dice que al niño Moisés le fascinaba jugar con la corona de Faraón. Lo alzaba y el niño tomaba la corona y se la ponía en la cabeza y le pasaba derecho y quedaba la corona anclada en los hombros. La historia judía dice que era risa para Faraón dejarse quitar la corona y que el niño se la pusiera y le quedara en los hombros. Pero la historia dice que un día uno de los consejeros cercanos a Faraón observó eso y de inmediato fue y le dijo: Rey, nunca, jamás se deje quitar la corona, porque ese niño tiene una ínfula de grandeza. Eso cuenta la historia judía. Ese niño tiene un espíritu de grandeza. Ese niño, si usted lo deja así, eso que él está haciendo es lo que él va a hacer cuando esté grande. A la fuerza le va a quitar la corona. Dice que el rey quedó asombrado y meditando en esas palabras. Y entonces el rey propone: matemos a ese niño, matémoslo. Porque puede ser cierto, él no es de nuestra descendencia, él es hebreo. Matemos a ese niño porque lo ha hecho de una forma grosera. Varias veces me ha quitado la corona y se la ha puesto él. Matemos a ese niño. Pero dice que apareció uno de los 4 consejeros fuertes del rey. Que aparece un consejero fuerte del rey y este consejero observa al niño y le dice: no, rey. El niño no tiene conciencia de lo que hace. El niño es atraído por el brillo de las piedras preciosas de la corona. Hagamos una prueba y verá que usted va a conocer que él está siendo llamado por el brillo del oro y de las coronas. Dice que aquel rey se queda meditando y dice: pues si es cierto, si eso es cierto, entonces que el niño lo pruebe con la corona y con un plato lleno de brasas ardiendo. Y así lo hicieron. La historia dice que colocan en una mesa la corona y colocan un plato lleno de ascuas, de carbones rojos al máximo, y luego sueltan al niño. Y la historia judía dice que el niño, viendo las dos cosas allí, dice que el niño le manda mano a la corona. Pero hay una intervención espiritual en ese momento. El ángel Gabriel toma la mano del niño
y rápidamente, súbitamente se la pone con fuerza en las brasas encendidas. La historia judía dice que el ardor el niño aló la mano para soplársela, pero que en la mano venía adherida una brasa prendida y la brasa se le quedó pegada en el labio. Y que de ahí es de donde dependía que Moisés no pudiera focalizar algunas palabras bien. Lo que le estoy hablando es historia, hermano, no vaya a buscarlo en la Biblia. Son historias de los libros judíos que explican algunos eventos, pero que esos eventos, esas explicaciones tienen mucha coherencia. Fueron reales, exacto. Por eso cuando Dios llama a Moisés, lo primero que él dice es: Señor, no soy el mejor para la oratoria. No soy mejor para la oratoria, tal vez no puedo decir la palabra R. Bueno, estaba, hermano, allí en un conflicto, no puedo. Y Dios dijo: bueno, si usted no puede, a su hermano lo he preparado para la oratoria. A su hermano lo he preparado. Mi hermano, ¿qué tal si David se hubiese puesto límites mentales al poder de Dios? Porque cuando viene David a verle el estado de la guerra, dice la Biblia que aquel gigante sale a retarlos. Pero que entonces David, que era un hombre con un talante mental impresionante, dijo: yo voy y yo lo venceré. Yo voy a ir a vencerlo. Los hermanos de él empezaron a regañarlo. ¿Qué haces aquí, renacuajo? Bueno, de pronto dándole una recreación a la mente, ¿no? Pero sí dice la Biblia que lo comenzaron a regañar. Usted vino aquí maliciosamente, usted no vino a traer comida, usted fue a ver la película. Váyase. Pero dice la Biblia que David pidió una oportunidad. Y gracias a Dios por las oportunidades que a tiempo se le dan a personas que tal vez ninguno cree en ellos, pero que en un momento de oportunidad salen adelante, amado hermano. David dijo: yo me he enfrentado contra leones, me he enfrentado contra osos. Hermanos, habían muchos más animales depredadores de ovejas, habían muchos más animales. Lobos, coyotes, zorros, chacales, parásitos, serpientes. Habían muchos más animales que atacaban las ovejas. Pero ¿por qué David hace hincapié en el león y en el oso? Eran los más fuertes y los que normalmente ninguno se le enfrentaba. Los otros eran buenos para espantar zorros, para espantar coyotes. La mayoría de pastores eran buenos para espantar los animales pequeños y miedosos. Pero no cualquier pastor se enfrentaba ante un oso y ante un león. David dijo: yo lo he hecho y no creo que tenga más fuerza ese hombre que un oso. El oso es el animal que tiene el puño más poderoso del mundo. Un puño de oso equivale a 1000 kilos de presión. ¡Pah! Aplasta enseguida. ¿Cómo sería aquellos osos mandándole esos puños y David esquivándose? No sabemos cómo lo hería, cómo los mataba. No especifica la Biblia porque David no sabía usar espada. No sabemos cómo. O si David utilizaba la honda también para darle en la frente a esos animales y luego con una piedra le machacaba la cabeza, tal vez. No sabemos cómo lo hacía. Pero David no le ponía límites al poder de Dios sobre él. Amado hermano, no le ponga límite al poder de Dios sobre su vida. No le ponga límite. Pastor, eso era para los jóvenes, yo ya estoy viejo.
pues así en esa edad madura y adulta, déjese usar por Dios. Hermano, no sé hablar, hermano, no sé cómo pararme, no sé qué hacer. Déjese usar con esa capacidad. Tranquilo, no se preocupe, hermana y hermano. No se preocupe. El que lo llamó sabe qué va a hacer con usted. El que le está colocando ese privilegio sabe qué va a hacer con usted. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. Los límites no los colocamos nosotros. Dios no. Cuando David pecó, cuando David comete el adulterio y luego comete un asesinato para uno de sus mejores soldados, dice que Dios se le aparece a David y le dice: David, yo te había dado el reino, te entregué la vida de tus enemigos, te entregué un palacio, te entregué ejército, te di fama. Y había más todavía. Había mucho más todavía. Ese es Dios, hermano. Inagotable. Dios es inagotable. Que usted hizo mucho en el año pasado, en 5 años, 10 años ha hecho mucho, sepa que Dios tiene más todavía para usted. No piense que ya se acabó lo que Dios tenía, que usted ya llegó hasta el fondo del plan y el propósito de Dios. No, siempre habrá más para el que cree en Dios. Siempre habrá más para el que cree en sus promesas. Siempre habrá más para el que crea su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Yo no sé usted, amado hermano, pero yo no le quiero poner límite a Dios. Yo no quiero cronometrar a Dios. Dios, haga esto, esto y esto conmigo. No, yo quiero decirle lo que dijo Samuel: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Dele rienda suelta al propósito de Dios en su vida. No limite a Dios. Es que mi esposo no me da permiso. Es que mi esposo, es que si mi esposa entendiera, es que si mis hijos me apoyaran, es que si tal cosa, es que si tal otra. No, amado hermano, hoy es tiempo de usted decidirse. Hoy es tiempo de decidirse y soltarse las manos de Dios. Suéltese las manos de Dios, porque allí es donde nuestra alma estará segura. Dígnese a estar sobre sus pies. Levante sus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi alma. Con lo poco que tengo te quiero servir.